Daniel 7, empezando en versículo 1. En el primer año del Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una y la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantar el suelo y se puso en yeso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las redes del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y otros miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hace cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo eso. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno que tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y vi yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán de entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez,
y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Esa es la palabra de Dios y vamos a orar que nos ayude a entender y aplicar este pasaje a nuestras vidas. Padre Celestial, te pedimos ahora que nos des corazones para recibir tu palabra, cuerpos ya quietos, oídos abiertos, y más que nada, Señor, que tu Espíritu Santo obre. Necesitamos tu ayuda, Señor. No queremos que la tierra aquí sea como la tierra junto al camino, en donde la semilla es sembrada y vienen las aves y quitan la semilla. Te pedimos, Señor, que tu palabra entre a cada corazón aquí para entendimiento y para cambio de vida. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Entramos hoy a una nueva sección del libro de Daniel. Tal vez muchos de ustedes lo han estado esperando con ansias para ver lo que voy a decir. Pues yo también he estado interesado en lo que voy a decir. Para otros tal vez son capítulos que nunca han leído porque son demasiado difíciles, o tal vez han intentado leerlos y no han entendido nada, pero nada. Bueno, tampoco prometo que entiendo todo, ni que pueda explicar cada detalle, pero quiero que sí nos enfoquemos en lo que Dios tiene para nosotros hoy de este capítulo. Lo que hemos estudiado en los primeros 6 capítulos de Daniel ha sido historia, con algo de profecía, pero el enfoque ha estado en la soberanía de Dios en las vidas de Daniel y sus 3 amigos. Dios los fortaleció para ser fieles ante la tentación de Babilonia hasta la amenaza de muerte. Dios mostró que era soberano al protegerlos y también para dar a Daniel la sabiduría para interpretar sueños. Pero Daniel 7 a 12 es diferente. Ya son visiones que Dios dio a Daniel, profecías del futuro para animar y consolar al pueblo de Dios. Empiezo con eso. Esas son visiones para animar y consolar al pueblo de Dios. Claro que son algunos de los pasajes más difíciles en la Biblia para interpretar. Si intentas interpretarlos para entender detalles de escatología, para entender lo que iba a suceder después de Daniel. Y por eso, si hoy hay diferentes opiniones de cómo interpretar este pasaje o esos pasajes, no hay problema. Si no estás de acuerdo conmigo en cuanto a ciertas fechas o detalles, no pasa nada. Tenemos completa libertad como cristianos de no estar de acuerdo en todo, siempre y cuando son cosas fundamentales al Evangelio. Pero por otro lado, si interpretamos esos pasajes para entender su propósito general, que es dar consuelo y ánimo al pueblo de Dios, entonces no hay tanta duda ni discusión. Porque en realidad esos pasajes no fueron escritos con el propósito de darnos un calendario de los últimos días. No es el propósito aquí. Aquí esos capítulos tienen el mismo propósito como cualquier otra literatura apocalíptica, por lo menos en la palabra de Dios. El mismo propósito que mucho del libro de Apocalipsis y partes de otras profecías también. ¿Qué es? Bueno, lo llamamos aquí literatura apocalíptica porque tiene que ver con cosas futuras, cosas que tienen que ver con el fin del mundo. Pero también en la literatura apocalíptica es mucho simbolismo. Es escrito a propósito para tener símbolos, no para ser entendido literalmente. Okay, es decir, eso no es historia, eso no es narrativa, eso no es carta de un apóstol. Estos géneros de literatura en la Biblia son más fáciles de entender. Lo que dice, ahí está. Pero en la literatura apocalíptica se usan símbolos, simbología para describir lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Es para que la gente casi se sienta lo que está pasando, con cosas tan fuertes, ilustraciones, símbolos, cosas tan raras. No para ser literales ni exactos, sino para comunicar un propósito. Eso es básico que tenemos que entender antes de ver Daniel 7 a 12.
Y el propósito de la literatura apocalíptica en la palabra de Dios, incluyendo esos capítulos en Daniel, es consolar y animar al pueblo de Dios, que aunque todo se ve muy mal ahora en el mundo, aunque los impíos persiguen al pueblo de Dios y parecen estar ganando, Dios ya ha ganado y Dios va a vencer. Y por eso podemos vivir en tranquilidad, podemos vivir en paz en nuestras almas, pase lo que pase aquí en este mundo. Entonces, en realidad, no vamos a cambiar de tema aquí en la última parte de Daniel. Exactamente como en capítulos anteriores, lo que Daniel quiere mostrarnos aquí es que Dios reina sobre todo. Algunos reinos aquí reconocibles, quiénes son, pero en general no importa el reino, no importa el país, no importa la persona. Dios vence y lo hace por medio de su Hijo. Lo que confunde a las personas en ese capítulo de Daniel es la identificación de las bestias y el cuerno pequeño. Es la confusión. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Esa es la identificación de los enemigos de Dios en el capítulo. Pero lo bueno es que los enemigos de Dios no son el enfoque de este capítulo. Escuchen, entiendan. Los enemigos de Dios no son el enfoque de este capítulo. Las bestias, el cuerno pequeño, todo eso que es muy interesante, no es el enfoque. El enfoque es el anciano de días y el Hijo del Hombre. Entonces, para el principio, para que no haya confusión, vamos a enfocarnos en todo, vamos a estudiar todo, pero que salgamos pensando en Dios, no en sus enemigos. ¿Entienden? Lo que vamos a aprender hoy entonces, y quiero que lo tengamos muy claramente, para no desviarnos de este sermón, es que aunque los enemigos de Dios sean muy poderosos, Él vence por medio de su Hijo. Ese es lo que nos enseña Daniel 7. Aunque los enemigos de Dios sean muy poderosos, Él vence por medio de su Hijo. Primero entonces, los enemigos de Dios son terribles y poderosos ahora y hasta el día final. Eso es obvio, lo que leemos aquí. En el tercer año, dice, del rey Belsasar, Daniel tuvo un sueño. Es diferente porque antes los reyes tenían sueños y Daniel interpretaba. Ahora Daniel tiene un sueño, una visión que Dios le da. Es muy similar al sueño que tuvo Nabucodonosor en capítulo 2. Aquí también vemos 4 reyes, 4 reinos. Esta vez simbolizados por bestias en vez de partes de una estatua, pero puede simbolizar algo muy similar. Dice que subió del mar, y el mar se refiere probablemente al mundo en general. El mar en ese tiempo era algo no conocido, algo de mucho miedo. De esta masa de la humanidad y todo el peligro del mundo, subían 4 bestias. La primera dice como león, pero con alas de águila. Las alas fueron arrancadas, la bestia se puso en yeso sobre sus pies como hombre y le fue dado corazón de hombre. Pues hemos estudiado Daniel, a qué se refiere. Es obvio que es Nabucodonosor. Otra vez estamos en el primer reino, Babilonia. Nabucodonosor fue representado por el león. ¿Y recuerdan lo que pasó con él? Dios le castigó a tener que vivir como bestia por algunos años. Y después otra vez le fue restaurado su corazón de hombre. Viendo el contexto, ya vemos aquí a Babilonia. La segunda bestia dice, era semejante a un oso, pero alzado más de un costado que el otro, y tenía 4 cabezas. Pues si seguimos con la interpretación del sueño en el capítulo 2, podemos ver aquí el reino de los medos y las persas. 2 pueblos, pero uno más grande. Eran medos y persas, pero los persas más grandes, más importantes entre su propio reino. Y interesantemente, ese imperio conquistó específicamente a 3 regiones. Aquí habla de 3 costillas. 3 regiones, Babilonia, Lidia, Egipto. La tercera bestia era semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas y tenía 4 cabezas. En el sueño capítulo 2 se refiere a Grecia y podemos ver lo mismo aquí. Recordemos que Alejandro Magno, este rey, este emperador ahí del imperio Grecia, conquistó a sus enemigos de manera muy rápida. ¿Cómo es el leopardo? Rápido y más con alas, ¿verdad? Y después de Alejandro Magno, el reino no continuó entero, se dividió en 4 partes, 4 cabezas. Entonces, realmente con esas primeras 3 bestias no hay mucha discusión. Es algo claro leyendo la historia, comprando la historia, a qué se refiere Daniel aquí. Pero la 4ª bestia.
La cuarta bestia no era como ningún animal. Daniel no tenía nada con qué compararlo, ¿se dan cuenta? Primero como león, diferente, pero como león, como oso, como leopardo. La cuarta bestia, diferente, dice Daniel, diferente. No tengo animal con que compararlo. Espantosa, terrible, en gran manera fuerte, dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba. Era muy diferente, dice, de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Pues yo creo que, aunque esta bestia en parte se puede cumplir o se podía cumplir por el Imperio Romano, no es solamente el reino romano, el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Daniel enfatiza, esta bestia es diferente. Daniel lo describe como algo muy diferente que las demás bestias, y debemos tomar eso en cuenta antes de continuar. Este no es un reino como Babilonia, Persia, Grecia, es algo diferente. Eso vemos más leyendo otra vez el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué es eso? Es muy raro. Vamos a ver lo que significa. Pero primero, después de leer más de lo que Daniel vio en su visión, es importantísimo no tomar todo eso como literal. Esos no fueron literalmente bestias. Sabemos que simbolizaban reyes, como dice el versículo 17, y reyes o reinos, como dice el versículo 23. Recuerden, esta es literatura apocalíptica, usa imágenes, usa símbolos para describir lo que va a pasar. Es un error interpretar literalmente partes de la Biblia que fueron escritas como símbolos. No olviden eso. También, antes de continuar, porque no quiero que perdamos cómo este pasaje se aplica a nosotros. Leyendo todo esto, deberíamos maravillarnos de la omnisciencia de Dios. Hay personas que piensan que el libro de Daniel fue escrito después del imperio de Grecia, el imperio griego. ¿Por qué? Pues ¿cómo Daniel pudiera haber sabido eso? Pues porque Dios sabe todo. Dios había decretado todo. Dios sabe todo lo que es futuro para nosotros. No es difícil. Entonces debemos leer esto y recordar, Dios sabe todo. Dios sabe lo que va a pasar contigo mañana. Dios sabe lo que va a pasar en tu matrimonio el siguiente mes. Dios sabe lo que va a pasar en tu familia el siguiente año. Dios sabe. Nosotros no tenemos ninguna idea, ni sabemos lo que va a pasar terminando el culto. Dios sabe todo de ti, toda esta iglesia. Si ni era difícil para él dar a Daniel una profecía exacta de los imperios que iban a seguir Babilonia, pues no es difícil para él tampoco mostrarnos a nosotros por su palabra cómo deberíamos vivir. Pero más, no solamente eso, que Él sabe el futuro, podemos confiar en Él. Un Dios que sabe lo que va a pasar es confiable. Un Dios que no sabe lo que va a pasar mañana no es confiable. Pues ¿cómo puedes confiar en Él, en lo que está mandando hoy, si ni Él sabe lo que va a pasar mañana? Pues si Dios en verdad sabe todo, hasta el día final, tú puedes confiar en Él. Tú puedes confiar en Él para tu salvación, y tú puedes confiar en Él para tu vida, y para tus hijos, y para tu matrimonio, y para que todo lo que te preocupa. Porque Dios sabe, y sabe todo. Hay cosas prácticas aquí también, ¿verdad? Cualquier profecía que leemos debemos recordar eso. Y otra cosa aquí es que es interesante que Dios usó esos símbolos de bestias para representar los gobiernos. Fíjense, porque en capítulo 2, ¿cómo estudiamos eso? Dios mostró símbolos de esos reinos como una estatua bonita, ¿verdad? Una parte de oro, de plata, una de bronce, y estaba bonito. ¿Ahora qué son? Los mismos reinos, bestias. Bueno, de la perspectiva humana, los reinos, los gobiernos, los líderes son como esta estatua. De oro, de plata, qué bonitos, qué poderosos, qué pueden hacer. De la perspectiva espiritual, los gobiernos en contra de Dios son bestias. De cualquier país. Bestias, terribles, espantosas, poderosas también. Pero esa es la perspectiva, no una estatua bonita de todos los reinos del mundo. Son bestias que quieren destruir.
Los incrédulos y más los incrédulos con poder solamente quieren una cosa. Quieren destruir al pueblo de Dios. Quieren destruir lo que Dios está haciendo aquí en el mundo. Aquí en cualquier otro país. Los reinos del mundo se ponen en contra del Creador y blasfeman a Dios. Así son ahora y así serán hasta el día del juicio. Así serán hasta que Cristo regrese. Y por eso creo que esta cuarta bestia es clave. Porque aquí no solamente estamos leyendo de Babilonia, Persia, y Grecia y Roma. Todos ellos ya pasaron. La cuarta bestia todavía está. Y estamos viviendo nuestros días de gobiernos en contra de Dios, poderosos que se levantan en contra de Dios. La cuarta bestia continúa. Por eso Daniel dice que es diferente. El espíritu de orgullo y de blasfemia del cuerno pequeño continúa. Lo vemos ahora y lo veremos hasta que Dios lo destruya en el día final. ¿Estamos esperando eso? Todavía no ha llegado el momento de la destrucción de la cuarta bestia ni del cuerno pequeño. Y hasta ese día los enemigos de Dios seguirán siendo terribles y poderosos. Ahora sí son y serán hasta el día final. Regresemos brevemente a la cuarta bestia, aquí en versículo 7. Otra vez describe la cuarta bestia como espantosa, terrible, en gran manera fuerte. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, tenía 10 cuernos. Aquí vemos semejanzas, como dije, con la visión de Nabucodonosor. Los pies de hierro, de barro cocido. Sin ninguna duda, el imperio romano en su tiempo devoraba y desmenuzaba como ningún imperio antes. Otras semejanzas que aquí tiene 10 cuernos, antes tenía 10 dedos de sus pies. ¿Por qué cuernos? El símbolo del cuerno es algo muy común en la Biblia. La cosa es que en hebreo es literal, dice cuerno. Cuando se traduce al español muchas veces no se traduce literalmente, se traduce como poder, orgullo. Así es lo que significa la palabra. La Biblia habla de un cuerno levantado. Está hablando de alguien con poder, con orgullo, levantándose en rebeldía en contra de Dios. Aquí con la cuarta bestia, a diferencia de los otros reinos, no es claro a qué se refiere con 10. 10 dedos, 10 cuernos. Por un lado es posible que se refiere a ciertos líderes en el pasado o en el futuro. O también fácilmente puede referirse simplemente a algo completo. La totalidad de poder y orgullo en contra de Dios. ¿Por qué? 10 dedos, ¿qué significa? Que tienes todos tus dedos. Entonces, en la Biblia podemos ver eso también, algo completo, total. Todo este orgullo, todo este poder en contra de Dios en esta cuarta bestia. Lo que lo hace más difícil y más interesante es el versículo 8 con este cuerno pequeño. Este cuerno también es diferente, fíjense, ¿verdad? Pues dice que se levanta después de los 10, arranca otros 3 y tiene ojos y boca. Otra vez, no es literal, que no pensemos literalmente. Es un gobierno, una persona que se levanta hablando cosas fuertes en contra de Dios, hablando en orgullo y blasfemia en contra de Dios. Es un símbolo aquí. Así son todos incrédulos. Pero parece que uno mostrará estas características aún más en el día final. Pero sea lo que sea, tu interpretación de la cuarta bestia, del cuerno pequeño, quiero dejar algo pero muy en claro. Quiero dejar muy en claro lo que Daniel quiere comunicar aquí. Lo que Dios quiere comunicar por medio de Daniel. El carácter terrible y fuerte de los enemigos de Dios. Ese es el punto. Los enemigos de Dios son terribles, espantosos, poderosos, ahora y hasta el día final. Que no perdamos eso a la vista. No quiero que salgamos aquí hoy debatiendo entre nosotros mismos o con otros. ¿Qué es la cuarta bestia? ¿Qué es el cuerno pequeño? Así que vamos a salir de aquí pensando que es el propósito de esta literatura apocalíptica. Aunque el pueblo de Dios es perseguido, aunque sus enemigos son terribles, hermanos, lo estamos viendo. Y lo vamos a ver en estos años. Los enemigos de Dios están empezando a hacerlo aún más fuertemente, intentando quitar los derechos de los cristianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Escondernos con miedo? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos miedo.
Los enemigos son terribles y poderosos, pero ¿qué es lo que también aprendemos? Dios vence, Dios gana, Dios vence por medio de su Hijo. Aquí simplemente vemos que esas bestias son terribles y espantosos. Quieren devorar y destruir a todos, sin ninguna duda. Pero también lo que quiero que veamos aquí es que los enemigos de Dios no pueden prevalecer, porque Dios vence por medio de su Hijo. Y es importante llegar aquí a lo que es el enfoque de este capítulo. El problema con estudiar ese capítulo simplemente para resolver debates escatológicos es que así perdemos el punto. Las bestias no son el enfoque. El cuerno no es el enfoque. Daniel no sabía quiénes eran. Los judíos que leyeron el libro de Daniel, su profecía, cuando él escribió eso, no sabían a qué se refería, porque todavía era futuro de Persia, Grecia y Roma. Ellos no sabían. Pero lo que ellos sí entendían es lo que vemos en versículos 9 a 4. Porque fíjense cómo termina el versículo 8. Este cuerno tiene ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando ¿qué? Los enemigos, el cuerno. Daniel estaba como, ¿qué está pasando aquí? No entiendo, ¿a qué se refiere? ¿Qué está pasando? Estuve mirando, dice, hasta que Dios dijo, quita tus ojos de mis enemigos. Levanta tus ojos a mí. Estoy mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las redes del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba otra vez hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Ustedes entienden lo que pasó aquí? Primero, eso no es cronológico. Vamos a ver, eso no es cronológico, eso es teológico. Daniel estuvo mirando, ¿qué está pasando aquí? Y Dios dice, allí no, levanta los ojos, ve al anciano de días, el juez que se sienta y va a destruir sin ningún problema a todos esos enemigos que te están preocupando tanto. Como que en medio de la visión Dios dice, vamos a entrar aquí teológicamente y enseñarte lo que va a pasar. Esta aquí es la clave del capítulo. Otra vez, no salgamos enfocados hoy en los enemigos de Dios, que salgamos enfocados en la majestad y el poder y el juicio del anciano de días. Este capítulo, como todo Daniel, ha sido escrito para animarnos. Entender los detalles de la bestia del cuerno te anima. Es interesante, pero tal vez no te anima. Lo que te anima está en la confianza que tu Dios está sentado en su trono, ahí va a estar, y en el día final va a juzgar a todos sus enemigos para siempre. Eso te consuela, eso te anima. Dios aquí está descrito en versículo 9 como anciano de días. No debemos pensar aquí en un anciano como un viejito, ¿verdad? Sin fuerzas y apenas viviendo. No, aquí está hablando de autoridad. Está hablando de idea de sabiduría. ¿Por qué vestido de blanco? ¿Por qué su pelo blanco? Para hablar de su pureza moral, hablar de su santidad. Su trono aquí simboliza su poder, su majestad, su autoridad y su derecho para juzgar. Él es el rey, él es el juez. Y el fuego obviamente simboliza su vida, su juicio. Hermanos, así es Dios ahora. Y así será hasta el fin del mundo cuando va a juzgar a todos. ¿Cómo era su juicio? Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. La idea es que, 4 bestias, una espantosa, terrible, diferente que las demás, un cuerno pequeño que se levanta, está hablando contra de Dios, todos destruidos y sin problema. Ni está costando trabajo a Dios, ni tiene que levantarse, ahí está sentado y de su trono sale el fuego y consume a sus enemigos. No hay miedo para el pueblo de Dios. Nuestro Dios es un juez. Millares de millares, millones de millones aquí. Es una manera para decir una multitud que no puede ser contada. Probablemente aquí son los ángeles, tal vez pueden incluir también los santos, pero Dios tiene a los suyos. Y fíjense, una parte aquí rápido, pero Dios no tiene la minoría, Dios tiene la mayoría. A veces pensamos, no, en cristianos somos muy pocos en el mundo, otra vez el año en el cielo vamos a ser muy pocos, ¿verdad? Unos miles de personas en el cielo, tal vez 1 millón, 2 millones de personas en el cielo. Vamos a ser una multitud que nadie puede contar.
millares de millares y millones de millones. Dios ha ganado, Dios va a ganar. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Leemos de los mismos en Apocalipsis, ¿verdad? Libros que simbolizan lo que Dios sabe de todos los actos y palabras y pensamientos de todas las personas de toda la historia. Y los libros están abiertos para, aquí, juzgar a la bestia, este cuerno, y son condenados. Cuando el juez aquí se siente a juzgar, ¿qué pasó con esta bestia tan terrible y tan diferente? ¿Qué pasó con el cuerno pequeño? Destruidos y rápidamente. Dice, las otras bestias, versículo 12, habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Otra vez, fíjense que las primeras tres bestias, los primeros tres reinos son diferentes que el último. Porque Babilonia fue conquistada por Persia, Persia por Grecia, Grecia por Roma, con una continuación de un reino tras otro reino. Y un reino fue conquistado, pero todavía había una parte, eso había personas y cultura, entonces sí continuaba un poquito más. El Imperio Romano fue destruido hace mucho tiempo. Y fíjense, no deberíamos embrollarnos mucho intentando encontrar parte del Imperio Romano en un país hoy en día. No existe. El Imperio Romano ya no existe. Y precisamente el Imperio Romano no fue conquistado por un solo país después que continuó en su lugar. Es diferente. Y otra vez, no deberíamos identificar la cuarta bestia tan estrechamente con el Imperio Romano, sino entender que la bestia se refiere a todos los gobiernos paganos en contra de Dios, todos los enemigos de Dios, hasta el día cuando el juez se sienta por última vez y va a destruir a sus enemigos. Pero bueno, el punto no es aquí darnos un tiempo cronológico, aquí es para que entendamos teológicamente. Otra vez es como el ángel o Dios está diciendo a Daniel, deja de pensar en la cuarta bestia, deja de pensar en el cuerno pequeño, deja de ser tan preocupado por ellos, serán destruidos. Ahí está. Probablemente no ha sucedido todavía. Pero digo, no se escribe aquí de manera cronológica, sino de manera teológica. Leemos de la cuarta bestia, leemos el cuerno pequeño e inmediatamente leemos de su destrucción. Para que no nos preocupemos. Para que no tengamos miedo. Para que no empecemos, estamos viviendo en días de la cuarta bestia. ¿Qué gobierno es? ¿Es Rusia? ¿Es México? ¿Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Sea lo que sea, la cuarta bestia y el cuerno pequeño van a ser completamente destruidos en el día final. Dios es el juez. Pero hermanos, Dios no es solamente un juez para los países. Dios también es juez de las personas. No sería correcto simplemente hablar aquí de Persia, Grecia, Roma y todo eso. Estoy hablando con ustedes. Dios es el juez. Y un día Dios se va a sentar en su trono para juzgar a vivos y muertos. Va a echar a algunos al lago de fuego para siempre mientras recibe a otros en su reino. Y la pregunta más importante de este día es, ¿qué va a pasar contigo? ¿Tú estás listo para estar ante el anciano de días? ¿Tú estás listo a estar ante el juez eterno con los libros abiertos? Todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has deseado, escrito en ese libro. Y basado en eso, Dios te juzga. ¿Estás listo para eso? O serás juzgado por la obra de Cristo. Porque para los cristianos, ¿qué pasó con el libro? Cerrado. Aquí está tu Salvador. Él murió por ti. Su sangre cubre tus pecados. Ni vuelve el libro. Y aun si el libro está abierto, ¿cómo se compara todo lo mal que he hecho con toda la justicia de Cristo? Entonces, ¿estás preparado o no? Porque sí, vas a estar ante el anciano de días un día. Vas a estar juzgado un día. O por tus obras, y vas a perecer para siempre. O por la obra de Cristo. Pues lo que vemos aquí, eso es como el anciano de días juzga por medio de su hijo. Ven aquí en versículo 13. Después de hablar de eso, de su juicio, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Si tú lees los comentarios del libro de Daniel, te explican del debate en cuanto a quién es el Hijo del Hombre. Yo no entiendo eso para nada. ¿Qué debate? Cristo mismo usó ese título por sí mismo muchas veces. Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Eso no puede ser más claro. ¿A qué se refiere aquí? Ese es Cristo. Se puede estudiar por sí mismos en los 4 evangelios cuántas veces Cristo usó el término Hijo de Hombre. Su término favorito para hablar de sí mismo. Y usó Hijo de Hombre más que Hijo de Dios. Y si era y es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero a Cristo le encantó usar la frase Hijo de Hombre para identificarse con nosotros. Verdadero hombre, así como nosotros, pero sin pecado. Ahora, entendiendo aquí que se refiere a Cristo, regresemos aquí al versículo. ¿Qué leemos de ese Hijo de Hombre? Dice que venía con las nubes del cielo. Es divino, sin duda, pero no se confundan, porque a veces la gente aquí leyendo eso se confunden a qué dirección va Cristo. Ven sus Biblias, no me vean a mí ahora. Ven sus Biblias todos. Versículo 13. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Por qué enfatizo eso? Cristo aquí no está regresando en las nubes a la tierra. No es lo que... Vean, no es lo que dice. Dice, vino hasta el anciano de días. ¿Dónde está? Sentado en el cielo. Le hicieron acercarse delante de él. Es importante leer la Biblia con cuidado. Aquí no, enfatizo, no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de su ascensión después de su muerte y resurrección, como leemos en Hechos 1, cuando subió en las nubes. Okay. Ahora, ¿esto significa entonces que el juicio de la cuarta bestia, el cuerno pequeño, ya sucedió cuando Cristo ascendió? No. ¿Por qué? Como vimos, los versículos anteriores no nos son dados como algo cronológico, sino como algo teológico. Y no es para decirnos cuándo ya sucedió, sino para que no tengamos miedo de vivir ahora. El punto aquí de hablar de la ascensión de Cristo, su establecimiento a la diestra del Padre, es para mostrar que Él reina, como dice aquí, tiene dominio y gloria y reino. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará. Su reino es uno que no será destruido. A diferencia que Babilonia, Persia, Grecia, Roma, la cuarta bestia, que reinan por un tiempo y sí son poderosos y terribles, pero Cristo va a reinar para siempre. Un día Cristo va a regresar en gloria. Va a juzgar a los vivos y muertos. Va a establecer su reino eternamente para siempre. Y por eso regresamos al hecho que tú tienes que estar preparado. Un día los libros están abiertos. Y o serás juzgado por Cristo o salvado por Cristo. Cristo, el Hijo del Hombre, es quien va a decidir si vives o mueres. Para siempre. Y si tú has vivido en rebeldía en contra de Dios en tu vida, vas a recibir lo que mereces. La paga del pecado es muerte y muerte eterna. Pero si crees en Cristo como tu Salvador, si crees en Cristo como el que vivió y murió para limpiarte de tus pecados, no tienes que temer al día final, porque Cristo entonces no será tu juez, sino tu Salvador. Es lo que debemos aprender de Daniel 7. Aunque los enemigos de Dios sean muy poderosos, Él vence por medio de su Hijo. Es cierto, los enemigos de Dios son terribles ahora, son muy poderosos, son como bestias. Y la cuarta bestia continúa hasta hoy en día. Hay anticristos y espíritu de anticristo ahora y hasta el día final. Pero lo que nos anima es que los enemigos de Dios no pueden prevalecer porque Dios vence por medio de su Hijo. Es lo que significa Daniel 7. Pero dices, pastor, no respondiste a todas mis preguntas en cuanto a la bestia, el cuerno pequeño y todo lo que va a pasar. Pues qué bueno, porque no fue mi intención. Una predicación de Daniel 7 no es clase de seminario de Daniel 7, es diferente. Aquí no tenemos que entender cada detalle en esos 45 minutos.
Ustedes no tienen que salir hoy con un sistema escatológico completo. Eso pueden hacer en su propio tiempo con Dios y deberían ver la palabra y leer y entender. Pero no es el propósito de una predicación. Pero dices, pero pastor, no explicaste la última parte del capítulo cuando Daniel recibe la interpretación de parte del ángel. Eso es cierto. Voy a resumirlo y vamos a terminar con la aplicación. Después de ver la visión, Daniel dice estaba muy turbado. Le dolió la cabeza. Y por eso en su visión se acercó a uno que estaba asistiendo, ángel probablemente, y le pidió la interpretación. Dice en versículo 16. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículos 17 y 18 son, escuchen bien, versículos 17 y 18 son la interpretación resumida, inspirada del ángel de la visión. ¿Qué dice? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Punto. El ángel está contento. El ángel dice, lo ha explicado. Y por eso digo, que no perdamos de vista el enfoque, el punto, el propósito. Los enemigos de Dios son poderosos, son reinos que parecen como bestias, pero Él gana, Él vence, Él es soberano sobre todos. El ángel dice básicamente, si puedo resumir mis propias palabras, Daniel, la interpretación es, no te preocupes tanto. Lo que tú has visto es el fin de toda la historia. Y siempre será así. Los impíos se levantan contra Dios, pero Él gana. Es la interpretación. Pero Daniel, como nosotros, quiere saber más. No está contento con esa interpretación. Dice, quiere saber, aquí en versículo 19, tuve deseo de saber más. La verdad es que la 4ª bestia, que es tan diferente que las otras, los 10 cuernos del cuerno pequeño, Daniel dice, no me has explicado nada, todavía no entiendo esos detalles. Y Daniel nos dice otra vez lo que había entendido, versículos 21 y 22, el cuerno hace guerra en contra de los santos, los vencía hasta que vino el anciano de días. Por eso digo, hermanos, la guerra espiritual todavía está sucediendo y va a continuar hasta el final, cuando Dios vence a todos para siempre. Y bueno, con misericordia el ángel explica un poquitito más. En versículo 23 y adelante, la 4ª bestia dice, va a devorar. Va a levantarse 10 reyes delante de él. Tras esos 10 otro, que es el cuerno pequeño, va a pelear con Dios y sus santos. Va a estar ganando, dice, por un tiempo. ¿Qué dice? Tiempo, tiempos, medio tiempo. ¿Okay? Siendo literatura apocalíptica, no significa necesariamente 3 años y medio. Hermanos, ¿dice aquí año, 2 años y medio año? ¿Es lo que dice? No, dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Años, tal vez, pero simplemente está diciendo, por un rato, los enemigos de Dios va a parecer que están ganando. Pero se sentará el juez, le quitará del cuerno su dominio para que sea destruido, destrozado para siempre. Y eso es el fin. Versículo 27. El reino, dominio, la majestad, los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. El ángel termina igual. El ángel no termina con la bestia o con el cuerno. El ángel no termina con la guerra. El ángel termina con la victoria. Porque ese es el punto. Tengan ánimo, sean consolados. Dios ha ganado y Dios va a ganar. Igual, el ángel todavía no da mucha explicación, ¿verdad? Todavía no dice quién es o exactamente qué va a pasar. Dice que Dios va a ganar, va a reinar ahora para siempre y fin. Daniel dice, versículo 28, aquí fue el fin de sus palabras. Daniel no recibió más explicación. Ahora, rápidamente, si quieren mi opinión personal, mi opinión no ha cambiado desde cuando estudiamos 2 Tesalonicenses, hace 2 años. Yo veo que sí se levantará en los días finales del tiempo un anticristo final, un gobierno, un hombre que pelee contra Dios, el hombre de pecado. Pero al mismo tiempo Juan nos dice en su primera carta, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, que dice, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Por eso entiendo perfectamente la 4ª bestia. Hay anticristos ahora y será uno último en el día final.
Daniel tal vez no estaba completamente contento con la interpretación del ángel. Dice terminando el capítulo que sus pensamientos todavía le turbaron y su rostro se demudó, pero guardó el asunto en su corazón. Para concluir, por un momento que dejemos todo eso a un lado, para terminar el mensaje con el enfoque correcto del capítulo. Aunque los enemigos de Dios sean muy poderosos, Él vence por medio de su Hijo. Esa es la verdad con la cual quiero que salgamos meditando. Claro que los enemigos de Dios son bestias, terribles, poderosas y blasfemos. Lo vemos ahora y así será hasta el fin del mundo. Pero no nos da miedo, no nos da ansiedad, porque los enemigos de Dios no pueden prevalecer, porque Dios vence por medio de su Hijo. El anciano de días está sentado en su trono y en el día establecido mandará a su Hijo, a quien ha dado todo dominio y poder para juzgar y destruir sus enemigos. Y después nosotros reinaremos con Él para siempre. Ese es el fin del asunto. Que vivamos a la luz de este ánimo y consuelo para nosotros como hijos de Dios hoy y hasta el fin. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda para seguir meditando este pasaje, para seguir estudiando, Señor, como siempre deberíamos. Padre, todo, Señor, para salir aquí hoy con ánimo, con consuelo, como es tu propósito aquí. Porque tus enemigos son terribles, Señor, pero tú eres más grande. Te sientas para juzgar y serán juzgados. Serán destruidos fácilmente y rápidamente. Ahora, Señor, empezamos a sufrir y tal vez en años futuros vamos a sufrir más. Así como los judíos en tiempo de exilio necesitaban, Señor, ese ánimo. Nosotros también ahora en el futuro. Danos, Señor, esta confianza en ti. Y te rogamos, Señor, por aquellos aquí que no son salvos. Señor, están viviendo conforme a sus deseos. Están rechazándote conscientemente como rebeldes. Señor, tenemos una carga para ellos. Una gran carga porque sabemos que no pueden estar de pie, no podrán estar de pie ante el juez majestuoso y eterno. Van a perecer para siempre por su pecado. Te rogamos, Señor, que todos aquí puedan entender que necesitan a Cristo para su salvación. Sus buenas obras no son suficientes. Tú eres un Dios perfecto y santo, pero tú has hecho un plan de salvación, Señor, para rescatarnos. Señor, salva a los incrédulos aquí. Y como iglesia, Señor, ayúdanos a estar enfocados en la anciana de días, en ti, en tu Hijo. No estar tan preocupados por los problemas y por los conflictos y por los gobiernos, sino enfocarnos en la soberanía de nuestro Dios, quien reina ahora y reinará para siempre. Te pedimos eso, Señor, en nombre de Cristo. Amén.